verso 2. Es un versículo muy interesante que nos dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cuando oímos la palabra, hace ratito yo les decía que Jesucristo cargó todas nuestras enfermedades sobre su cuerpo, que llevó nuestros dolores y que por su llaga nosotros somos sanos. Y la gente puede decir amén, pero puedes tener una enfermedad y entonces es un amén que te gustaría que fuera, pero tú dices, pero en mí no opera. Hay una falta de fe en que Dios lo puede hacer, y también hay una falta de cuidado en nosotros que impide que esa palabra también se cumpla. Yo no puedo ser una persona sana si maltrato mi cuerpo y no lo alimento y lo trato como si fuera un botecito de basura. Y luego le digo a Dios que me sane y me la paso comiendo lo que no debo comer, tomando lo que no debo tomar, y entonces eso no funciona. Uno tiene que entender que hay principios que Dios ha establecido para que su palabra prospere y funcione. Si no, no va a funcionar, no va a prosperar. Te quiero dar primero la definición de lo que es control, para que veas por qué te puedo decir que Dios no tiene el control de todas las cosas. El control es usar el poder para manipular y para forzar las circunstancias y eventos de acuerdo a la voluntad de alguien. Por ejemplo, si yo quiero controlar a mis hijos, yo puedo manipular el poder que tengo para forzar las circunstancias a que ellos hagan lo que yo quiero. Y si no lo hacen, entonces aplico un castigo. Eso es control. Y cuando tengo mucho poder, pues entonces puedo tener mucho control. Ahora, Dios es todopoderoso. Dios puede hacerlo todo. Él puede erradicar el mal en un instante. El problema de erradicar el mal en un instante es que nos tendría que erradicar a todos, porque el mal sigue operando o sigue trabajando en cada uno de nosotros. Así que Dios puede tener control en aquellos que le dan el control. No tienen la confianza. ¿Qué es la fe? La fe, dice la Biblia, que es la certeza de algo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Pero algunas veces nuestra fe no es completa. A veces, como vemos cosas que nos enseñan que no es posible lo que estamos esperando, entonces perdemos la fe. Yo no sé si recuerdas cuando Jesús caminaba en el mar en medio de una tormenta y se acercó a la barca y los discípulos estaban asustados, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: soy yo, ven. Y entonces Pedro, muy valiente, sale de la barca y empieza a caminar en el agua, pero cuando ve la tempestad se empieza a hundir. Y entonces Jesús lo toma de la mano, lo rescata y le dice: hombre de poca fe. Ahora, Pedro había visto a Jesús hacer milagros. Pedro lo estaba viendo caminar en medio de la tormenta, y Pedro era un hombre que en ese momento todavía era un hombre al que le faltaba fe, como nos falta a la gran mayoría de los creyentes, porque la mente nos dice una cosa y nuestra fe nos enseña otra. Pero hoy yo quiero que podamos entender lo que Dios quiere hacer y cómo nos los muestra en su palabra. Lo primero que debemos saber es que Dios es todopoderoso. Dios lo puede hacer todo. Él podría acabar con el mal así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero como te digo, si hay mal en mí, a lo mejor acaba conmigo y acaba contigo y acaba con todos. Y tú dices: no, pero yo no soy malo, yo soy muy bueno. Bueno, yo te digo, hay un mandamiento entre los 10 mandamientos que dice: no mentirás. Yo preguntaría, ¿alguno de aquí nunca ha dicho alguna mentira? Ya de cristiano, después de haber recibido a Cristo, todos hemos dicho mentiras, ¿no? Así que todos nos tendríamos que ser erradicados. Y es bueno, entonces que elimine nada más los males grandes, los que no tengo yo, ¿verdad? Pero no, pues si Dios no concede los caprichos de la gente. Eso le decía yo a esta jovencita, porque le dije: bueno,
¿Y tú qué onda? ¿Por qué? O sea, te estás quejando de Dios, ¿de dónde está Dios? Y yo te pregunto a ti, ¿está Dios en tu corazón? ¿Tú tienes pensamientos para Dios? Y me dice, no, porque Él no está conmigo. Digo, bueno, es que Él es Dios y tú eres nadie. Y el que necesita a Dios eres tú, Dios no te necesita a ti. Digo, pero te veo así como que rara, ¿no? O sea, le pregunté su nombre, por eso supe que era mujer, porque la verdad yo no sabía qué era. Y entonces ya me dijo que se llamaba Marisa y le dije, yo creo que tú tienes un problema en tu identidad de comportamiento. Y me dijo, pues sí, porque no estoy de acuerdo en nada de lo que hay. Y entonces se viene un espíritu de rebeldía y eso no hace feliz a la gente. Le digo, si eso te hiciera feliz, bueno, pues yo estaría de acuerdo, pero creo que está sufriendo. Venía tomada y eran puros reclamos todo lo que estuvo hablando. Y estuvimos un buen rato, pero no quiero hablar de eso. Quiero concentrarme en lo que Dios es. Dios es todopoderoso. Dice 27 veces en la Biblia que Él es todopoderoso, es omnipotente. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Dios es el principio, es el fin, es el que hace todo y es el dueño de todo y Él es todopoderoso. Lo dice Jesús en el libro de Apocalipsis. Otra característica o cualidad que encontramos en Dios es que Dios es sabio, Él es omnisciente, Él lo sabe todo, nada está oculto para Él. Él ni siquiera podemos ocultarle lo que pensamos. Dios tiene toda la sabiduría y Dios sabe qué es lo mejor para ti y para mí y lo que es mejor para nuestra vida. Dice primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el Salmo 139, David dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? No me puedo ocultar en ningún lugar. Tú sabes todo. Antes de que yo hable la palabra, tú ya la sabes, tú ya la conoces. Así que Dios sabe todas las cosas. Esto de que Dios es todopoderoso y que sabe todas las cosas, no quiere decir que Él tenga el control de todas las cosas. Lo puede tener. Quiero que esto te quede muy claro, pero no lo tiene, porque a Él no le place tener el control de todas las cosas. Y aún así, haciéndonos a nosotros responsables, nosotros hacemos responsable a Dios de las cosas malas que nos ocurren. Y hay algunas veces que somos víctimas inocentes de alguna circunstancia, pero no tiene la culpa Dios. La tercera característica es que Dios es bueno. Dios es todopoderoso, Dios es sabio y Dios es bueno. Imagínate que Dios fuera bueno nada más, pero que no fuera todopoderoso. Entonces sería frustrante. No podría hacer todo lo que Él quisiera, aunque fuera muy bueno. Imagínate que Dios fuera todopoderoso, pero que no fuera sabio. Entonces quizá las decisiones no serían las más adecuadas. Si alguna de estas características faltara en el Señor, sería muy crítico. Pero gracias a Dios que no le falta ninguna. Si Él fuera todopoderoso y sabio, pero no fuera bueno, sería terrible. Habría gente desapareciendo así por la voluntad de Dios porque Él podría castigar a todo el que hace lo malo. Pero Él tiene una bondad eterna. Dice Tito 3, 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que si Dios tiene todo eso, ¿por qué siguen pasando cosas malas? Y yo te voy a decir qué es lo que Dios no tiene. Pero no lo tiene no porque no lo pueda tener, sino porque Él, en un acto de su amor y de su voluntad, nos lo cedió a nosotros. Dios no tiene la autoridad en la tierra. Él tiene la autoridad en el cielo. Él va a decidir quién entra en el cielo y quién no entra en el cielo. Él decide todas las cosas, pero aquí en la tierra Dios le dio autoridad al hombre. ¿Sí? ¿Quieres ir conmigo ahí a
a Génesis capítulo 1, verso 28. Quiero que veas conmigo lo que dice aquí la Biblia. Dios es el dueño de la tierra, ¿sí o no? ¿Quién la creó? Dios. No existe eso del Big Bang. Y ahora dicen que va a haber un Big Bang en reversa y va a desaparecer todo. La verdad es que ya no piensan más tonterías porque no tienen más forma de pensar más tonterías. Pero bueno, vamos a leer lo que dice la Biblia en Génesis 1, 28. Dice, y los bendijo Dios, hablando de Adán y Eva, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí les está dando Dios autoridad. Él crea el mundo y Él los pone ahí y les dice, ustedes señoreen sobre todo lo que hay aquí en la tierra. Yo les estoy dando la autoridad para que ustedes puedan manejar todo lo que hay en la tierra. ¿Y por qué entonces ahora en la tierra hay tanta maldad y tanta injusticia y tanto dolor? Pues porque el hombre no sabe manejar la autoridad que Dios le dio. Y esto lo vemos ahí inmediatamente después en Génesis 3, cuando la serpiente viene y engaña al hombre y a la mujer. Dice desde el verso 4, le dijo la serpiente a la mujer, no morirás. Ustedes conocen el diálogo. Le dijo, con que Dios dijo que no comieran de todos los árboles. Y entonces ella le dice, no, dijo que podemos comer de todos, pero de este no. Y dice, porque el día que comamos de él moriremos. Y el diablo trata de engañar al hombre para robarle la autoridad. Esa autoridad que Dios le da al hombre es una autoridad delegada. No quiere decir que Dios no la pueda volver a tomar. Dios la puede volver a tomar, pero al delegárnosla, nos dio la oportunidad de hacer con ella lo correcto o cedérsela a alguien más. Y el hombre se la cedió a Satanás. Dios le da la autoridad al hombre, el hombre desobedece a Dios y le da la autoridad a Satanás, y Dios cumple su palabra porque le dice, el día que comas de ese fruto vas a morir, y lo saca del huerto y pierden el acceso al árbol de la vida y de la muerte, o sea, al árbol de la vida eterna, y entonces por eso el hombre muere y ya no tiene ahí la vida eterna. Pero gracias a Dios, porque viene Jesucristo después y Él toma la autoridad que tenía el diablo, se la arrebata y nos la da a los que hemos recibido a Jesucristo, a los que hemos creído que Él es el Hijo de Dios, y Él nos da la autoridad a nosotros. Dios es el dueño de la tierra, como te digo, y sigue siendo propiedad de Dios la tierra, pero Dios se la da la autoridad al hombre, aunque no le da la propiedad. La autoridad no es un concepto, la autoridad es algo que, aunque es abstracto, se puede conocer como algo real, no es solamente un concepto. Cuando nosotros ejercemos la autoridad que Dios nos ha delegado por medio de la resurrección, de la muerte y resurrección de Jesucristo, y lo combinamos con el poder infinito de Dios, con su sabiduría y su bondad, entonces se da la fórmula perfecta para que no haya mal a nuestro alrededor. Pero déjame acabar de explicarte. Dios le dio autoridad al hombre en Génesis 1, 28. Génesis 3, del 1 al 7, el hombre le cede la autoridad a Satanás. Y quiero que vayas conmigo a Corintios, Primera de Corintios 2, 7 y 8, para que veas cómo Jesús recupera esa autoridad para entregársela a aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios y que le han recibido como Señor y le han rendido su vida. Quiero leerlo directo de la Biblia, lo traigo aquí anotado, pero quiero que lo leamos juntos. Ve a Primera de Corintios 2, 7 y 8. A ver, aquí está ya. Primera de Corintios 2, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Así como el diablo engañó al hombre para quitarle la autoridad,
Dios envía a su Hijo para recuperar esa autoridad y el diablo ni cuenta se da. Si se hubieran dado cuenta, no habían crucificado a Jesucristo, es lo que dice este versículo. Esta es la sabiduría de Dios que los príncipes de este mundo no conocen. Y luego, si vas conmigo a Mateo 28, 18, podemos ver lo que dice la Biblia. Dios, Jesús hablando, les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y Dios vuelve a darle a los creyentes, ahí está hablando a los discípulos, los que le habían recibido a Él, los hace dignos de poder tener otra vez la autoridad y les da una tarea con esa autoridad. Antes era señorear sobre todas las bestias, sobre los peces, sobre las aves, pero ahora la autoridad es para que vayamos y hagamos discípulos. Y el problema que tenemos en la iglesia es que no tomamos esa autoridad para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es la autoridad que Él nos dio. Es como un policía. Un policía está en un semáforo o en un lugar para ejercer autoridad, la que le manda, la autoridad que le dio esa autoridad. La fuerza policíaca le da una autoridad y le dice al que se pase el alto, al que no traiga cinturón, al que venga hablando por teléfono, tú le vas a hacer una infracción. Y así es como debería funcionar la autoridad, pero resulta que la autoridad se usa para corromperse. En lugar de hacer una infracción o de llamar la atención para que se corrija algo que está mal, el policía lo que hace es sacar provecho propio y extorsiona a alguien. No todos, pero algunos lo hacen, y entonces esa autoridad fue mal empleada. Y es lo mismo que el cristiano hace al tomar la autoridad que Dios nos dio. Cuando nosotros ponemos la autoridad que Dios nos da a la manera de Dios y la usamos para ser discípulos, para llevar el evangelio, empiezan a suceder milagros, empiezan a suceder cosas sorprendentes. Quiero que vayan conmigo al libro de los Hechos, y estamos empezando este estudio los jueves, estamos estudiando el libro de los Hechos, y déjame decirte que es impresionante qué es lo que le pasaba a los discípulos. Ahorita en el capítulo 5 yo te leía que traían a los enfermos y los ponían en la calle para que la sombra de Pedro los tocara y los enfermos eran sanados. Y no es hechicería, no es como ahora lo hacen algunos, de que manda tu ofrenda y te vamos a mandar un pañuelo ungido por quién sabe quién y te vas a sanar. Esas son cuentos y son mentiras. Pedro no pedía dinero, Pedro simplemente estaba haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera con la autoridad que Dios le había dado. Si tú lees los primeros capítulos, cada vez que Pedro tiene una oportunidad, desde el capítulo 2, el 3, el 4 y en adelante, Pedro está hablando de Jesucristo y está llevando a la gente a reconocer que son pecadores para que se arrepientan y se vuelvan a Dios y Él perdone sus pecados. Y es tan interesante que se lo llevan detenido una vez, a él y a Juan, y los tienen ahí presos porque habían sanado a un hombre que era cojo de nacimiento allá afuera del templo de la Hermosa, y entonces les dicen: les prohibimos que estén hablando en el nombre de Jesús. Y ellos salen de ahí, les llaman la atención y les prohíben, y salen y siguen predicando el nombre, porque la autoridad que les había dado Jesús era para que predicaran en el nombre. Y ellos les dicen ahí: consideren si es necesario obedecerles a ustedes antes que a Dios. Ustedes son los que enseñan de Dios y ahora quieren que les obedezcamos a ustedes antes que obedecer a Dios. Así que se van y salen a la calle y siguen haciendo lo que tenían que hacer: predicar el evangelio, las buenas nuevas. Así que empieza la gente a sanar. Hay un acontecimiento ahí bastante duro, el detalle de Ananías y Zafira, que engañan al Espíritu Santo y caen muertos. Y ahí uno podría decir: híjole, qué terrible que se murieron, pero es algo que Dios quiso mostrar. Si eso siguiera pasando hoy, aquí habría llenura de muertos todos los domingos, ¿verdad? Cuando no hacemos las cosas como las debemos hacer, y que el que entiende, que entienda, el que no entienda. Hasta el pastor se andaría cayendo muerto. Entonces, pero lo que Dios nos enseñó es que con Dios no se juega, que hay que tomar las cosas de Dios muy en serio y que a Dios no le debes mentir. Háblale con la verdad, Dios lo sabe todo, te digo que Él es sabio, pero
Dice la Biblia que ellos estaban ahí y sanaba a toda la gente. Así que los fariseos, los dueños de la iglesia, estaban tan furiosos que van por ellos y se los llevan ya no al concilio, ahora los llevan presos. Y dice la Biblia que un ángel los libera. Y entonces al otro día los fariseos dicen, a ver, tráiganos a los presos esos porque ahora sí les vamos a dar un verdadero escarmiento. Y cuando van la guardia por los presos, dicen, pues fuimos a la cárcel está bien, los guardias están afuera, la cárcel está bien cerrada, pero no hay presos. Y estos dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se fueron? Bueno, los liberó el Espíritu. Y luego viene otro y les dice, oigan, a los que andan buscando, están en el templo, haciendo discípulos, están enseñando en el nombre de Jesús. Y dice, bueno, vayan y tráiganlos. Y los traen. Y los querían matar. Esa era la realidad. No los querían matar. Pero yo te voy a decir, haberles puesto en la cárcel fue algo bueno. No, ¿verdad? ¿O a alguien le gustaría que lo metieran a la cárcel por predicar el evangelio? ¿Lo considerarías como una buena onda? No, no es bueno. Dijimos que cosas malas le pasan a la gente buena, pero a ellos les pasó algo malo y el Espíritu Santo los sacó. No es algo sobrenatural, estaban haciendo lo que Dios les pidió. Si hubieran estado haciendo otras cosas, a lo mejor no los saca, pero estaban haciendo lo que Dios les pidió. Les azotan, les amenazan y les dicen que si siguen predicando en el nombre de Jesucristo, entonces ahora sí los van a matar. Y estos salen bien contentos de haber sido azotados, de haber sufrido a causa del nombre. Y salen de ahí, y si tú lees el capítulo 5, dice que fueron gozosos al templo y por las casas a seguir enseñando en el nombre de Jesucristo. Y los milagros estaban dándose al por mayor. Si ellos hubieran dejado de ejercer la autoridad que Dios les dio para usarla en otra cosa, entonces el poder de Dios no se iba a manifestar a su favor. Por eso es que a nosotros todavía nos pasan cosas que no son tan agradables. No estoy diciendo que sea nuestra culpa, escúchame bien. No estoy diciendo es que te equivocaste en lo que hiciste y por eso Dios te castigó. No, Dios no castiga. Los malos están afuera. Las cosas malas le pasan a toda la gente todos los días. Hay choques, hay balas perdidas, hay tsunamis, hay terremotos, hay 1000 cosas que suceden. Las cosas malas están ahí porque muchas personas no tienen la autoridad de Dios y porque se han dedicado al mal y están haciendo el mal. Pero nosotros, los que no queremos hacer el mal, ¿qué tenemos que hacer para que el mal no nos toque a nosotros? Bueno, pues hacer la voluntad de Dios. Y tú dices, pues yo conozco gente cristiana que le han pasado cosas malas. Pues sí, yo también conozco gente cristiana y no es precisamente que hayan hecho algo malo y que por eso les pase las cosas. Pero lo que sí veo en la palabra de Dios es que cuando tú estás entregado a la obra, aunque te pasen cosas malas, Dios te va a librar de la obra. Te voy a poner otro ejemplo. El apóstol Pablo llegaba a una aldea y empezaba a predicar el evangelio de Jesucristo y ahí se enojaban los fariseos, los religiosos, agarraban piedras y órale todos contra Pablo y duro y le daban de pedradas hasta que queda muerto ahí en el piso. ¿Sería bueno lo que le pasó a Pablo? Contéstenme, ¿a alguien le gustaría que lo agarraran a pedradas hasta que se muriera? No, ¿verdad? Entonces eso sería una tragedia. Bueno, eso le pasó a Pablo. Pero como Pablo estaba haciendo lo que Dios le mandó con la autoridad que le había dado, Pablo resucita y en lugar de irse y huir para que no le den más pedradas, vuelve a entrar ahí a la ciudad y sigue predicando el evangelio. Y entonces los asustados eran los que le habían aventado las piedras. Ya se acaba el mal y entonces Dios revierte todo eso malo. Yo a lo que quiero llegar con todo esto es que cuando tengamos fe suficiente para creer que lo que Dios ha puesto en nosotros es una autoridad para hacer su voluntad. Les he predicado en los últimos domingos o domingos atrás que nosotros somos llamados a bendecir. ¿Sí o no? ¿Bendecir a quién? A tu familia, bendecir a tus amigos, bendecir a tus jefes en el trabajo o a tus empleados si tú eres el jefe o a la persona que te ayuda o a todo el que viene a ti. Tú tienes que ser una bendición, eso es lo que Dios quiere. Pero lo primero que tenemos que ser es ser una bendición para Dios. Dios necesitará nuestra bendición, pues a Él le plació darnos autoridad para que nosotros pudiéramos bendecirlo a Él.
La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, ¿sí o no lo dice? Quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿y cómo van a arrepentirse si nadie les dice? ¿Cómo van a aclamar a un Dios que no conocen? Lo dice Romanos 10, que dice, ¿y cómo van a invocar a un Dios si nadie les ha hablado de ese Dios? ¿Y cómo les van a hablar si nadie los manda a hablarle de Dios? Y luego dice, benditos son los pies que anuncian la paz, los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. La autoridad que Dios nos devolvió a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque quiero que veas algo que tengo aquí. Déjame encontrarlo. Ay, Dios mío, ahorita lo encuentro. Ay, Señor, ¿dónde está? Bueno, dice la Biblia que Jesús tomó de Satanás el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Había un acta que nos había robado la autoridad y Jesús nos vuelve a regresar esa autoridad para que hiciéramos su voluntad, no para que hagamos lo que queramos, sino para hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hoy se las encuentro porque ahí está en algún lugar, están muy amplios mis apuntes porque todavía no voy a acabar eso este domingo, tiene que seguir con lo importante de cómo Dios opera a través de la fe del que hace su voluntad. Y entonces Dios nos da la autoridad para que prediquemos el Evangelio porque no quiere que nadie se pierda. Esto es un jalón de orejas para todos los que dicen, ay no, pues que prediquen otros, que otros le hablen a Cristo, de Cristo a otras personas. Yo no conozco, yo no sé, no tengo conocimiento. Yo les he dicho 1000 veces, abre tu casa, toma un estudio, haz algo, prepárate, habla de Cristo. Tienes que ser de los que usan la autoridad que Dios les dio para lo que Dios te la dio. Y déjame decirte, el que es poco es bueno, fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero si no somos fieles, ni siquiera en lo poquito que nos pide, entonces ¿cómo queremos que Dios nos dé todavía mucho más? Quiero que podamos entender de alguna manera lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde ya. Dice Mateo 21, ve conmigo a Mateo 21, 33 en adelante, hasta un poquito antes. Cuando a Jesús le preguntan que con qué autoridad hacía él lo que hacía, Jesús les contesta, yo les digo con mucho gusto con qué autoridad lo hago. Si ustedes me contestan una pregunta, esto es antes de lo que les quiero leer, pero porque echó fuera a los cambistas del templo y hizo muchas cosas. Y entonces les dice, Mateo 21, le dijeron, bueno, desde antes, déjame leerles desde un poquito antes. Dice el 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras él enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y Jesús les dijo, yo también les pregunto algo y si me contestan, yo también les diré con qué autoridad lo hago. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y entonces ellos no le pueden contestar y le dicen, pues no sabemos. Y él también les dice, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero fíjate lo que después de esto, cómo explica él lo que es la autoridad y para qué es la autoridad. Verso 33, oigan otra parábola, les dijo Jesús. Un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y se la rentó a unos labradores y se fue lejos. ¿De quién era la viña? Del hombre dueño de la viña. La arregló, la preparó y se las rentó. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen estos frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más
que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Y pregunta Jesús: cuando venga pues el Señor, el dueño de la viña, ¿qué creen que les vaya a hacer a esos labradores? Y ellos mismos contestan: no, a los malos va a destruir sin misericordia y le va a arrendar su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y les dice entonces: ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo? A lo que yo me refiero es que imagínate que esta tierra, que es de Dios, Dios se la da al hombre como si se la rentara y le dice: tú tienes que hacer esto. A nosotros nos está diciendo: toda la autoridad de esta tierra te la doy a ti, pero tienes que hacer discípulos. Si tú haces discípulos, si tú predicas el evangelio, yo te voy a cuidar a ti y yo voy a estar bien contigo. Pero no lo hacemos. Queremos los beneficios del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y de el amor y la bondad de Dios, pero no hacemos lo que Él nos pide que hagamos con su autoridad. Y entonces es por eso que la iglesia está entrando en un caos donde el mundo está dominando a la iglesia y no la iglesia está transformando al mundo, porque la iglesia no está haciendo la labor evangelística. Nos hemos conformado con decirle a las personas que somos cristianos, si lo hacemos, y luego les decimos: pues te invito a la iglesia, y es todo lo que hacemos, pero no damos testimonio del poder de Dios. Ahora yo te quiero decir que esta autoridad que Dios nos da a través de Jesucristo tuvo un costo muy alto. Lo vimos en la Santa Cena. Él derramó su sangre para que esa autoridad pudiera regresar nuevamente a nosotros. Y es un pacto. Como les dije ahorita que hablábamos de la Santa Cena, dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de una alianza o un pacto nuevo y eterno, que va a ser derramada por ustedes y por todos los hombres. No dijo por los que van a creer, dijo por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer la parte que nos toca con la autoridad. No es porque el pacto sea recíproco. Un pacto que Dios hace es unilateral, no tiene una condición, pero Él promete que nosotros vamos a tener todo lo que Él nos quiere dar, todo lo que Él tiene para nosotros, pero solamente nosotros necesitamos usar su autoridad para lo que Él quiere, no para lo que nosotros la queremos. No es una autoridad para sojuzgar a los demás, para sacar provecho de esa autoridad que Dios nos ha dado para nosotros, sino para bendecir al que nos bendijo. Y déjame decirte que entonces es cuando realmente se abren las ventanas de los cielos y empieza a haber una serie de milagros sobrenaturales. ¿Por qué no los vemos? Porque no lo estamos haciendo, porque no estamos cumpliendo con lo que Él nos está pidiendo, como estos labradores, que aunque hacían las cosas en la viña, cuando venía el Señor para recoger los frutos, no encontraba los frutos y empiezan a lastimar a los que iban. Y después, cuando ven al Hijo, entonces matan al Hijo. Y esto es una clave para que toda la autoridad delegada que Dios nos ha dado se pueda volver una autoridad con todo el respaldo del poder de Dios. Y entonces dejarán de sucedernos esas cosas malas. A lo mejor nos podrán suceder cosas malas, pero cuando sucedan esas cosas malas vamos a ver milagros de parte de Dios. Vamos a ver cómo operan de una manera sobrenatural. Por eso es que a mí el libro de los Hechos me parece que es un libro que debemos estudiar a profundidad. ¿Qué había en ese tiempo en la iglesia que hacía que la iglesia tuviera tales milagros? Milagros como el que los liberaran de la cárcel, milagros como el que los azotaran y ellos salieran gozosos y que en una sola predicación hubiera 3,000 personas que recibieran a Cristo y en otra hubiera 2,000 personas que recibieran a Cristo y que las iglesias crecieran en una manera tan exponencial, pero no solamente en el número, sino en la calidad de cristianos que debían de vivir.
y cómo lo vivían. Tenían todas las cosas en común y no les preocupaba nada porque estaban bajo la autoridad del que da la autoridad y que tiene el poder sobre todas las cosas. Creo que ahí es donde nos falta fe para creerle a Dios, que Él puede hacer todo lo que queramos si nosotros cumplimos con el único mandato que Él nos ha dado a nosotros para hacer, y la iglesia no lo está cumpliendo. Creemos que con ser buenos ya la hicimos, que con no lastimar a nadie, Dios debe estar muy contento y complacido conmigo. Déjame decirte que no es así, porque ninguno es tan bueno como para complacer a Dios. ¿Sabes qué complace a Dios? Que estemos haciendo lo que Él nos llamó a hacer. No es otra cosa. Dios quiere que tú y yo vayamos y hablemos de Él. Y no es tan complicado el decirle a la gente que Él murió en una cruz para pagar por sus pecados. Hoy le decía yo a esta niña, le decía, mira, Dios fue a la cruz para pagar por los pecados de tu papá. Pero entonces, ¿por qué mi papá era así? Porque no lo recibió, porque no lo creyó, porque no lo aceptó. Y entonces él siguió haciendo lo malo, porque no se arrepintió. Porque es necesario que la gente se arrepienta para que deje de hacer lo malo. Pero tú y yo tenemos la palabra para que la gente lo pueda recibir. Ahora, no es tu responsabilidad que crean, eso es obra del Espíritu Santo. Pero tú y yo tenemos que llevar a la gente a que oiga la palabra. Y hay formas tan prácticas que no hemos hecho, que son los estudios en las casas de bendición. Por eso se llaman casas de bendición. Si tú invitas a tu casa, Javier, a alguien a tomar café con galletas, a tus vecinos, ¿a qué van? Si les dices, vamos a tomar un estudio de la Biblia, te van a decir no. Pero tráelos con un panecito, con un panqueo, con algo, y cuando estén ahí, les explicas que tú tienes una tarea que Dios te asignó, y orando antes, deja que el Espíritu Santo traiga a las personas a tener convicción. Si tú piensas cómo llegaste tú a Cristo, si yo pienso cómo llegué yo a Cristo, fue alguien que decidió hacer esa tarea, y yo le doy gracias a Dios. Ahora me preocupa porque se hacía más la tarea cuando la iglesia era menos respetada de lo que es ahora. Porque en tiempos anteriores a los cristianos se les tenía por medio locos o medio fanáticos o medio raros. Y pagaron un precio muy alto los primeros que llegaron a México para predicar el Evangelio y para enseñar el Evangelio. Ahora ya no cuesta tanto trabajo. Ahora los cristianos, gracias a Dios, tienen una mejor reputación. Pero ¿sabes cuál es la que nos está faltando? El tomar la autoridad que Dios nos ha dado para poder predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Nos hemos quedado calladitos y sentados sin hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando abrimos un estudio, con que vayan los mismos 5, 6 o 7 de siempre, con eso nos damos por bien servidos. Pero déjame decirte, benditos son los pies de los que anuncian la paz. Si tú vas y le tocas a tus vecinos y le dices, te quiero invitar a la casa, queremos orar por ti, queremos saber tus necesidades y pedirle a Dios que Él te bendiga y que Él supla para lo que necesitas, pero necesitas conocerlo, te puedo decir que esa persona va a aceptar. Te quiero terminar con esto. Pásate al teclado, Armando. Esta niña que llegó tan así, como que venía muy enojada, como que quería encontrar a alguien a quien le pudiera aventar toda su carga de lo que Dios le ha quedado a deber. Al final me dijo, ¿y dónde puedo conocer más de Dios? Y le dije, pues ven a la iglesia, y le invité, y me dijo, no, yo vivo en San Nicolás, pero no me acuerdo dónde me dijo, pero le dije, dame tu teléfono y te voy a mandar la dirección de una iglesia que está cerca. Yo espero que hoy ella esté yendo a algún lugar, que haya recibido la dirección y que esté yendo a esa iglesia. Pero la gente necesita. Hay gente que está tan dolida con Dios, cuando Dios no tiene la culpa de nada de lo que pasa malo en la tierra. El hombre es el que tiene la culpa porque le cedió la autoridad a Satanás, y Satanás maneja el corazón de los hombres. Y si no me crees, ve cómo alguien puede matar personas con una sangre fría increíble. Esa persona no puede decir que tiene a Dios. Esa persona sirve al diablo, a la autoridad que el diablo le dio. Estaba oyendo en las noticias que encontraron una fosa
como con 70 cuerpos, ahora por acá, por otro lado, en el norte. En Guerrero hay muchas. Hay tanta gente haciendo mal, hay tanta gente robando, hay tanta gente matando, hay tanta gente haciendo lo que no debe hacer, abandonando a su familia porque no le han dado a Dios un lugar en su corazón. El día que tú recibes a Jesús, Jesús acaba con todos tus deseos que son incorrectos. No es el comportamiento lo que te da la salvación, es su sangre y es su gracia. Pero tú tienes que entregarte a la tarea de llevar a otros a los pies de Cristo. Es bien importante que podamos usar la autoridad que nos fue dada para que Dios respalde esa autoridad con señales, con milagros y prodigios. Quiero leerte una oración que hicieron los discípulos cuando regresaron de esa detención que les habían hecho los fariseos para prohibirles que predicaran en el nombre del Señor. Dice: que regresaron Pedro y Juan de estar presos en el concilio. Y cuando regresaron todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho y por el hombre que había sido sanado. Puestos en libertad, y se vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y alzando la voz unánimes a Dios dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, reconociendo que Él es el dueño de todo, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y luego dice: porque verdaderamente se unieron, verso 27, esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Fíjate lo que sigue, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. La oración no era: líbranos de los que nos están haciendo amenazas. La oración no era: Señor, elimínalos, que se mueran todos los malos y que nada más nos quedemos los que creemos en ti. Ellos dijeron: Señor, concédenos que con todo denuedo, que sin detenernos podamos predicar tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de hacer esa oración, pidiéndole a Dios que esa autoridad que les había dado aumentara para completar y para seguir haciendo la obra que Jesús les había dicho que hicieran, dice que el lugar en donde estaban tembló. Y entonces otra vez se volvió a manifestar el Espíritu Santo y fueron todos llenos, dice verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El milagro más grande es que tú y yo seamos apasionados para hablar la palabra de Dios, para llevar a la gente que está allá afuera sufriendo y con temor, que le hablemos de la palabra de Dios. Vienen unos tiempos bien emocionantes. Se va a poner peor y no los estoy desanimando, al contrario, los estoy animando. La solución a lo peor es que tú y yo le hablemos a todo el que encontremos del amor de Dios en Jesucristo, del perdón de los pecados, de la sanidad por su llaga, pero hablemosle también del arrepentimiento. No dejemos eso a un lado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y a lo mejor algunos de aquí todavía tendríamos que arrepentirnos de cosas que no nos hemos arrepentido. Y arrepentirse no es llorar y decir qué mala onda, yo sigo haciendo esto todo el tiempo. Arrepentirse es cambiar de dirección, es no volver a hacerlo. Si yo le pego a mi hija y luego que la veo lastimada con el ojo morado, digo, ay, qué mala onda, y lloro y sufro y tengo remordimientos.
Ese no es arrepentimiento, porque a lo mejor la vuelvo a ver después y le vuelvo a pegar. Arrepentimiento sería pedirle perdón sinceramente y nunca más volverle a pegar, nunca más volver a hacer lo que hice. Eso, el único que puede convencerme es el Espíritu Santo, y a la gente también. Escúchame bien, son los últimos tiempos. Ahora sí creo que estamos más cerca que nunca. Lo vas a ver, lo vamos a ver. Creo que ya por lo que apuntan las cosas, las noticias, creo que estamos a muy buen tiempo de que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que debemos estar haciendo. Dice la Biblia que cuando venga el Señor por segunda vez, Jesús, va a ser como en los tiempos de Noé. La gente va a estar casándose y dándose en casamiento, y todos en la fiesta, y todos en el relajo, y todos pasándola muy bien. Pero dice que vendrá el Señor y encontrará a los suyos haciendo lo que les pidió, o los va a encontrar distraídos, haciendo otras cosas. Yo te quiero volver a animar a que vayas el lunes y tomes el estudio. De verdad, tómalo muy en serio. Vienen cosas graves para toda la gente. No estoy hablando de ti ni de mí. Vienen tiempos difíciles. ¿Quieres ver la mano de Dios operando a tu favor y librándote de todo lo malo? Haz lo que tienes que hacer. Predica el Evangelio. No es que seas bien bueno, es que le hables a las personas de Jesús, a las que te encuentres. Pídele a Dios que te dé citas donde puedas predicar con denuedo la palabra. Y mientras tú prediques con denuedo la palabra, las señales, las sanidades, los milagros van a empezar a darse en todo lugar. A mí me emociona que vengan estos hombres que no oyen, estas personas que tienen esa limitante, porque yo sé que alguien les habló de Jesús. Y tú dices, ¿y cómo si no oyen? Bueno, pues hay señas. Por eso quiero que vean que aún con limitante hay gente que sigue buscando agradar a Dios, no con buen comportamiento, que eso viene como consecuencia. Agradar a Dios es hacer lo que Él quiere que tú y yo hagamos, que seamos bendición, y la mayor bendición es que les hables de Cristo a tus familiares, a tus seres queridos, a la gente que amas. Entonces ya les he hablado y no me oyen, vuélveles a hablar. Pídele a Dios que te dé humildad. No es con espada, no es con ejército. No le digas te vas a ir al infierno. Dile si Dios quiere que estés con Él por toda la eternidad. Dios hizo esto para que tú tengas el perdón. Dios hizo esto para que tú puedas recibirlo, para que puedas tener la salvación. Y es una verdad. Esta niña me preguntaba, ¿y de veras existirá el infierno? Le digo, mira, si yo pudiera apostarte todo lo que tengo, te lo apostaría, porque Jesús habló de él y Jesús no dijo mentiras. Yo no tengo una prueba de que haya infierno. Yo no te voy a decir que fui al infierno. He oído de gente que ha ido y ha regresado, he oído algunos testimonios. Yo no lo creo del todo eso, sino que creo lo que dice Jesús. Y Jesús sí dijo del infierno y del fuego, y dijo de la salvación, y dijo del cielo. Y el único camino para llegar al cielo es Él mismo. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, tendrá vida eterna, y yo le resucitaré, dice el Señor, en el día postrero. No hay otro camino, no hay otra forma, y tú y yo la tenemos, y la tenemos que decir. No te preocupes si lo creen, tú dilo, y dile, no te lo digo yo porque yo sepa mucho, lo dice la Biblia. Y me dice la persona, y la Biblia, yo como sé que es verdad. Le digo, pues ahí se necesita fe, lo que leíamos hace rato. Algunos reciben la palabra y no les funciona porque no va acompañada de fe. Ora para que Dios les dé fe. Que no seamos esos hombres de poca fe, sino que seamos hombres y mujeres que creamos que Dios va a usarme a mí y a ti para que otros le conozcan a Él, y la gloria es para Él y la alabanza es para Él. Y ya terminé, vamos a ponernos de pie. No he terminado el tema, voy a entrar el próximo domingo en cómo funciona el pacto. Necesitamos entender cómo es un pacto para que veamos que Dios cumple lo que Él dice. Cuando vengan tiempos difíciles, escúchame, es solo un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana. Cuando venga la prueba, cuando venga la presión, cuando venga el tiempo de dolor o de dificultad, a veces